Damos f de x y pidemos encontrar f' de x y f' de 4, y aviso de que la función dada f de x es un cociente. Para encontrar la función derivada, debemos aplicar la regla del cociente establecida a continuación, donde el derivado de la función f dividido por la función g con respecto a x es igual a gxf', fxg' dividido por g cuadrado. Antes de aplicar la regla de cotización, queremos reescribir estas raíces cuadradas como exponentes racionales. Y desde una raíz cuadrada, el índice es 2, y desde que tenemos la raíz cuadrada de x, esto sería x al primero, la raíz cuadrada de x es igual a x al 1, 2 que utiliza esta propiedad aquí. Así que la función dada, f de x puede escribirse como 2x al 1, 2 potencia, 1 dividido por 2x al 1, 2 más 1. Y ahora, al aplicar la regla de cociente. Aviso en nuestra función f el numerador sería 2x al 1, 2 menos 1, y el denominador o g sería 2x al 1, 2 más 1. Así que la prima de x sería igual al denominador, que es 2x al 1, 2 más 1x el derivado del numerador. El derivado de 2x al 1, 2, 1, y luego menos el numerador, 2x al 1, 2, 1x el derivado del denominador. El derivado de 2x al 1, 2 más 1 hexanewton todo el denominador cuadrado, que sería 2x al 1, 2 más 1 cuadrado. Ahora, encontraremos el derivado aquí y luego simplificar. Así que f' de x es igual a. Bien, el denominador se mantendrá mismo ahora mismo. Tenemos la cantidad 2x a 1, 2 más 1. X el derivado de 2x al 1, 2, 1. El derivado de 2x al 1, 2 multiplicaremos por 1, 2. 2 por 1, 2 igual 1 y luego restar 1 del exponente. 1, 2, 1 igual menos 1, 2. Así que esto sería x al menos 1, 2, y el derivado de una constante sería 0. Entonces tenemos menos la cantidad 2x al 1, 2 menos 1. X el derivado de 2x al 1, 2 más 1, y si multiplicamos por 1, 2, que nos daría 1. Restruye 1 del exponente. Una vez más, tenemos x al poder de menos 1, 2, y otra vez, el derivado de una constante es 0. Así que ahora, distribuiremos la x al menos 1, 2 aquí, así como aquí. Cuando multiplicamos 2x al 1, 2x al menos 1, 2, porque las bases son mismas, agregamos los exponentes. Eso sería x para el 0, que es igual a 1 para que nos da 2, y luego tenemos además, esto sería x para el poder de menos 1, 2. Y luego tenemos menos lo mismo aquí. Multiplicamos 2x al 1, 2x al menos 1, 2. Eso sería 2x al 0 o solo 2, y luego tenemos menos x al menos 1, 2. Ahora, vamos adelante y simplifique esto, y avise cómo estos simples simplificarían. 2 igual 0, y luego tenemos menos un negativo, que se convierte más. Así que el numerador se convierte solo 2x en el menos 1, 2, y luego hemos dividido por 2x al 1, 2 más 1 cuadrado. Vamos adelante y escriba esto con radicales, aunque x al guión medio es asiemens lo mismo que un x al 1, 2. Que sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x, así que esta sería 2 dividida por la raíz cuadrada de x dividida por, otra vez, a la 1, 2, que solo sería la raíz cuadrada de x. Tenemos 2x la raíz cuadrada de x más 1 cuadrado. Así que esta sería nuestra función derivada. Y ahora que tenemos la función derivada, podemos determinar f' de 4. Pero antes de hacerlo, asegúrese de que no perdamos a nadie aquí en el numerador. Si tenemos 2x al poder t,
1, 2. Podemos escribir que como 2 dividido por x a la 1, 2. Si movemos esto al denominador, cambia el signo del exponente. X al medio exasiemens igual a la raíz cuadrada de x. Ahora, vamos adelante y evaluemos esto en x igual 4. Así que si sustituimos 4 por x, tenemos 2 divididos por la raíz cuadrada de 4. Dividió la cantidad 2x la raíz cuadrada de 4 más un cuadrado. Bueno, sabemos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, por lo que el número se simplifica a 2 o solo 1. Nuestro denominador sería 2 por 2. Eso es 4 más 1. Así tenemos 5 cuadrados. Entonces es igual a 1,25. So f' de 4 igual 1,25. Lo que significa si graficamos la función original, en x igual 4 la pendiente de la línea tangente sería 1,25. Echemos un vistazo a esto. Aquí está el gráfico de nuestra función. Aquí está el punto de la función cuando x igual 4, y desde f' de 4 igual 1,25. La pendiente de esta línea tangente es 1,25. Espero que hayas encontrado esto útil.